Hola, hola chicos. Muy buen día, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Laura Campos y el motivo de este pequeño video es para trabajar las lecturas que ustedes realizaron el día 4 de junio. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación y voy a ir explicando cada una de las respuestas a dichas lecturas. ¿Ok? Nos vamos entonces con la primera lectura. La primera lectura se llama ¿Qué es el Internet de las cosas? Y esta lectura está dividida en tres partes. Primeramente tenemos la definición de lo que es el IoT, el Internet de las cosas. En la segunda parte de la lectura trata acerca de los dispositivos que forman parte en el IoT de las cosas. Y ya por último, nos habla un poquito acerca de los riesgos de la implementación del IoT de las cosas. Entonces, vamos a ir revisando pregunta tras pregunta. Nos vamos con la primera. Dice la primera pregunta. Según la lectura, la palabra visualiza, línea 11, se usa en el sentido de. Ahora, posiblemente la palabra visualizar fuera de la lectura tenga un significado distinto al que se le está dando en la lectura. Es por eso que cuando nos pregunten cuál es el sentido de alguna palabra, sí es fundamental que tú te vayas al contexto en donde viene dicha palabra en la lectura para ver más o menos cuál es el sentido que se le está dando en base al contexto de la lectura. Si nos vamos a la lectura, dice, actualmente existen más de 10,000 millones de dispositivos, aplicaciones y servicios de IoT interconectados. Una cifra que se visualiza, aquí ya tenemos la palabrita, que se visualiza, incrementará a 38,000 millones para el 2020, según información de la Internet Society. Entonces, según la lectura, la palabra visualiza se usa en el sentido de. Si nosotros nos damos cuenta, esta palabrita en el sentido del contexto de la lectura nos está haciendo referencia a ¿qué inciso? Al inciso B, que es ver más allá del presente. Si nosotros el inciso B lo ponemos o lo conectamos en la lectura en dicha parte, nos vamos a dar cuenta que sí tiene bastante conexión. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya llevamos la primera pregunta. Nos vamos con la segunda. Dice, ¿qué enunciado expresa mejor una idea secundaria de la lectura? Cuando nosotros queremos identificar una idea secundaria, es importante que primero identifiquemos la idea primaria o la idea principal. La idea principal es de qué trata la lectura, cuál es la idea, cuál es el objetivo de la lectura. Y la idea secundaria apoya totalmente, obviamente, a la idea primaria. Entonces, como quien dice, pues van conectados. Aquí básicamente la idea principal es que nosotros como lectores nos llevemos muy claro qué es el IoT de las cosas, básicamente como la definición. Ahora, una idea secundaria, ¿qué es lo que apoya a mi idea primaria? En este caso, hay una gran parte de la lectura en la cual nos están mencionando los riesgos que nosotros podemos llegar a tener si aplicamos o utilizamos el IoT de las cosas. Entonces, si nosotros nos vamos al inciso A, dice, el IoT también es un tema en cuanto a los sistemas de seguridad, ya que puede dar pie a ataques cibernéticos. Si nos damos cuenta, toda esta idea que nosotros tenemos en el inciso A apoya completamente a nuestra idea principal o a nuestra idea primaria. Entonces, en el inciso A, hasta ahí, en el inciso A, pues tenemos nuestra opción correcta. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces ya llevamos 2. Nos vamos ahora con la 3. Vamos a leerla. Dice, ¿cuál opción puede sustituir apropiadamente la frase única y universal? Y nos lo ponen en la línea 6. Vamos a regresarnos a la línea 6. Dice, me voy a regresar desde cuando inicia porque pues no tenemos punto y seguido por ahí.
Dice, el LOT, de acuerdo con la Internet Society, se refiere a escenarios donde la conectividad de red y la capacidad informática se extiende a objetos, sensores y elementos cotidianos que normalmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana, aunque la organización señala que actualmente no hay una definición, y aquí tenemos las dos palabritas, única y universal. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Cuál opción puede sustituir apropiadamente la frase única y universal? Yo aquí, como nosotros tenemos dos palabritas diferentes, aquí en mi escrito yo traté de poner lo que yo con mis propias palabras entiendo de la palabra única y lo que yo con mis propias palabras entiendo de la palabra universal. Yo de única, o lo que yo considero, es que pues no hay otra, ¿no? Que no existe otra. Y universal, que pertenece o se refiere a todos los países. Ahora, nosotros debemos de buscar dos palabritas que aterricen primeramente, la primera palabra que aterrice y sea el mismo significado de única, y la segunda palabra que sea el mismo significado de universal. Si nosotros nos damos cuenta en el inciso C, tenemos la palabra exclusiva y global. Si nos damos cuenta, es el mismo significado que las que nosotros tenemos en nuestra pregunta. Entonces, quiere decir que el inciso C, aquí tenemos nuestra palabrita correcta. ¿Sí? Continuamos con la siguiente, que es la número 4. El objetivo de la lectura es, ahora, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad o el propósito de dicha lectura? ¿Cuál viene siendo? Nosotros debemos de leer muy bien y detalladamente toda la lectura para que nosotros pudiéramos dar con la respuesta. Si nos damos cuenta, en el inciso A dice, explicar qué es el LOT. Eso sí venía en la lectura. De hecho, venía en el primer parrafito. Así como el uso, también venía en la lectura. Y las consecuencias de este. Las consecuencias venían casi hasta el final de la lectura. Quiere decir que estos tres elementos sí venían en la lectura y de hecho eran el objetivo de la lectura. Que nosotros conociéramos lo que es el LOT, conociéramos su uso y aparte supiéramos las consecuencias de este. Entonces, en el inciso A, nosotros tenemos la respuesta correcta. ¿Sí? Nos vamos ahora con la última preguntita, que es la 5. Vamos a revisarla. En la lectura predomina un discurso. Ojo, existen 4 discursos diferentes. Aquí obviamente en las respuestas nomás vienen 3, pero existen 4. Voy a explicar los 4 por si en algún momento determinado en el examen o en algún lugar donde los vayan a evaluar, pues viene dicha pregunta, ¿no? Para que pudiéramos ver las características de cada una. Tenemos primeramente un discurso que viene siendo el texto narrativo. Tenemos, segundo, el discurso descriptivo. Tenemos el tercero, el discurso argumentativo. Y tenemos por último el discurso expositivo. Voy a explicar brevemente cada una y voy a brindar las características de cada una para que nosotros podamos ir viendo diferencias. Número 1, texto narrativo. ¿Qué es? Un texto narrativo es un acontecimiento o un suceso que nosotros estamos relatando. Nosotros podemos narrar algo que está en el pasado, algo que está en el presente y algo que posiblemente nos vaya a suceder en el futuro. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales de un texto narrativo? Que obligatoriamente tiene que venir en todo texto narrativo. Los personajes, la acción, el tiempo y el ambiente. Explico cada uno. Los personajes, ¿quiénes son los involucrados en ese suceso que estamos contando? La acción, ¿qué es lo más interesante o lo importante que le ocurrió a mis personajes? El tiempo, que viene siendo la fecha, y el ambiente, que viene siendo el lugar en donde ocurrieron los hechos. Ahora, tenemos un texto descriptivo, no vienen las respuestas, pero también entra como un discurso. Un texto descriptivo brinda las características de algo que nosotros estemos describiendo. ¿Qué podemos llegar a describir? Todo en esta vida es sujeto a una descripción. Puedo describir personas, animales, objetos, lugares, etcétera, etcétera. Todo es sujeto a una descripción. ¿Y qué quiere decir?
brindar las características o las cualidades de lo que yo estoy describiendo. Tercero, texto argumentativo o discurso argumentativo. En el discurso argumentativo, por lo general, entran temas polémicos en los cuales es importante que nosotros brindamos nuestra postura, ya sea a favor o en contra de dicho tema. Y aparte de decir, sí estoy a favor o sí estoy en contra, que brindamos claramente la justificación o los argumentos del por qué estamos en esa postura. No se vale decir, sí estoy a favor porque sí, o estoy en contra porque es obvio que estoy en contra. No, sino que es necesario que nosotros busquemos también el convencer a la persona que está leyendo nuestra argumentación. Y para convencer se necesitan los argumentos. Y por último, tenemos el texto expositivo o discurso expositivo. ¿Qué viene siendo? Un discurso expositivo te brinda la explicación de un tema en específico. Casi cuando nosotros leemos este tipo de textos, hasta pareciera que un maestro lo acaba de escribir. ¿Por qué? Porque nos está explicando detalladamente un tema. Ojo, casi siempre confundimos el texto argumentativo y el texto expositivo. ¿Qué diferencias hay? En el argumentativo vienen las razones y la justificación. Quiere decir que viene el punto de vista del autor. En el texto expositivo no viene para nada el punto de vista del autor, porque no está dando su opinión, simplemente está explicando. Sí. Ahora, regresándome ahora sí a la pregunta, dice, en la lectura predomina un discurso en base a las características que ya brindé. ¿Cuál es la respuesta? Viene siendo entonces un texto expositivo. ¿Por qué viene siendo un texto expositivo? Ahí está, que viene siendo el inciso A. ¿Por qué viene siendo un texto expositivo? Porque me brinda qué es el lot de las cosas, cuáles entran como el lot de las cosas, y por último, esos riesgos que podríamos llegar a tener si aplicamos el lot de las cosas. Entonces, fue totalmente un texto informativo, ¿sí? Y por ende, es el expositivo, el inciso A. Muy bien, chicos. Hasta aquí terminamos lo que es la primera lectura. Espero les haya sido muy útil este pequeño video. Saludos y hasta la próxima. Bye, bye.